de un discurso de Denise Dresser que les recomendaba que lo leyeran, porque ahí, digamos, hace referencia a cuál es el modelo económico que México ha seguido en los últimos años y sin pelos en la lengua dice el capitalismo de cuates, ¿no? Y este capitalismo de cuates es el que le ha permitido a Carlos Slim, bueno, amasar una fortuna que hoy la puede potenciar para ponerlo como el hombre más rico del mundo. Al amparo del poder, con la complicidad de Carlos Salinas de Gortari, con la complicidad de Ernesto Zedillo, con la complicidad de Vicente Fox, con la complicidad de Felipe Calderón, todos los presidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, se han rendido ante el poder de un hombre como Carlos Slim, que es capaz de comprar no solo empresas, sino también conciencias y voluntades. ¿Por qué no lo tocan? ¿Por qué no pueden obligar a Telmex a cumplir con todas las disposiciones que tiene que cumplir una empresa que está sujeta al libre mercado? ¿Por qué todas las compañías de telefonía que existen en este país, llámese Avantel o bueno, no se me vienen ni siquiera los nombres a la cabeza, le tienen que pagar a Telmex el uso de su red nacional para poder brindar el servicio de telefonía? Es decir, inclusive en la competencia le hace ganar. Y hay un dato, una anécdota que por ahí leí, escuché, cuando hace algunos años llega Movistar a México, que sería hace 8 años, más o menos, que es una empresa española que pertenece al grupo Telefónica de España. Llega Movistar, bueno, con una inversión en publicidad increíble, ¿no? Aquellos anuncios en donde aparecía la M y México y haciendo un juego de palabras con su logotipo, pero llegan además con promociones muy agresivas sobre, no sé, $1 el minuto, una llamada de 10 minutos a $1, te costaba 20 pesos contratar, te regalaban el aparato. Movistar llega con la idea de hacer lodo a la competencia, en este caso Telmex. Nunca calcularon que se estaban enfrentando a Carlos Slim. La respuesta de Carlos Slim no fue pelearse en México por el mercado de los celulares, simplemente es el dueño de la empresa de telefonía celular más grande, Telcel. El señor se va a España, compra todas las empresas de telefonía celular que le hacen competencia a Movistar, genera una sola empresa y entonces le dice, bueno, tú fuiste a apedrearme mi ranchito, yo vengo al tuyo. O te retiras de México o te desbarato en España. Y Movistar terminó sacando las manos de México, terminó vendiéndole los derechos a Iusacell, que es una empresa con otro grupo empresarial que, bueno, Telefónica ya no pinta en México, salió disparado de México. Y esto pasa, bueno, con un hombre que tiene el poder económico, pero que también tiene el poder político. Pero ¿qué pasa en la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con los millones de mexicanos que, bueno, no vivimos en este mundo de éxito empresarial, de bonanza económica, de riqueza a todo lo que da, sino que vivimos una política salarial, por ejemplo, restrictiva desde hace 30 años en este país? En México, desde hace 30 años, no hay un aumento salarial superior al 6%. El mayor que yo recuerde fue 5.4, 5.6, una parte de aumento del salario, otra parte de aumento en las prestaciones. Eso es lo que estamos viviendo en México, política salarial restrictiva, desempleo, ¿no?, del cual este hombre es parte, porque finalmente pues, es dueño de empresas, y cuando hay una crisis, bueno, pues la solución es fácil. Para yo mantener mi tasa de ganancia, bueno, pues despido gente. Entonces este discurso de hacer de México competitivo, de hacer de México un país de emprendedores, pues insisto, no es un discurso tan honesto cuando se es corresponsable de la situación económica del país. Por eso cuando hace algunos años se organizó en México
tal vez recuerden, aquella famosa marcha contra la violencia, ¿no? Que Andrés Manuel decía, es un complot, ¿no? Eh, a mí sí me daba risa ver esa marcha, no porque esté a favor de la violencia, por supuesto, sino porque realmente parecía un complot, porque esa marcha la encabezaban Carlos Slim, la encabezaban los empresarios de este país, que son los que pagan los salarios de miseria y los que obligan a los mexicanos a delinquir para poder generar el ingreso que su familia requiere. Son corresponsables de lo que estamos viviendo y de este círculo vicioso entre pobreza, violencia, ¿no? Delincuencia, del cual no se quieren hacer responsables. Bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa y volvemos para seguir tocando este tema. Ya regresamos. En punto de las 9 de la noche, N Noticias hará llegar hasta ti el acontecer diario en nuestro estado. N Noticias, de lunes a viernes, 9 de la noche, por tu canal N-Visión. Te invito a que estés pendiente del resumen informativo por N Noticias, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por tu canal N-Visión. Bien, ya estamos en este ya bloque final del programa, en este recorrido que le hemos dado a este mundo tan contrastante de la riqueza y la pobreza que se generan, que es normal en cualquier país que tenga un modelo económico como es el capitalista, basado, bueno, en la acumulación que está garantizada por el Estado al reconocer la propiedad privada como mecanismo de generación de la riqueza. Y bueno, la riqueza y la pobreza como dos lados de una misma moneda. No debería de asustarnos porque es normal. Es normal que en cualquier sociedad existan ricos y existan pobres. Por eso cuando yo escucho a los políticos decir que vamos a acabar con los pobres, pues bueno, a menos que los maten de hambre, no se me ocurre otra forma que acaben de ellos. Mientras sigamos en el mismo modelo económico, eso no es más que un discurso. Lo que ofende, o lo que resulta ofensivo, pues es que la relación entre la riqueza y la pobreza sea tan alarmante y la distancia sea tan grande. En un país con las características, con la diversidad étnica, cultural, geográfica, económica de un país como México, que se den estas expresiones de 25 millones de mexicanos en pobreza extrema y en la otra punta de la balanza, el hombre más rico del mundo, es para reflexionar y a mí me resulta ofensivo. Y bien, es que los números realmente son alarmantes, son muchos, se pueden hacer muchos ejercicios, pero ahora en el corte estaba tratando de calcular cuántos de esos mexicanos que viven en pobreza extrema pudieran, si obviamente en el caso hipotético, imaginario y prácticamente imposible de que Carlos Slim decidiera distribuir su riqueza, en esos gentes que viven en pobreza extrema, y decíamos, Carlos Slim se estima que gana $2 millones por hora. Es decir, que si a cada uno de los mexicanos, a ver, voy a tratar de ordenar bien esto, si esto lo tradujéramos en salarios mínimos, en los $2 millones por hora, estamos hablando de que Carlos Slim pudiera pagar 400,000 salarios mínimos por hora. Cada hora pudiera estar beneficiando, ¿no?, a 400,000 gentes de esas 28 millones, por ejemplo, que viven en pobreza extrema.
Pero este es un asunto meramente imaginario, es un ejercicio matemático. Cuando hablamos, por ejemplo, en política, en economía, de la distribución de la riqueza, que pareciera más un discurso que otra cosa, la verdad es que sí hay mecanismos reales, objetivos de distribución de la riqueza. El salario es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? El salario es un mecanismo para distribuir la riqueza. Sin embargo, reitero, en México tenemos 30 años con políticas salariales restrictivas. Por lo tanto, es una herramienta distributiva bastante deficiente. Si a eso le sumamos los niveles de desempleo, bueno, el salario no es una fuente real, efectiva de distribución.